Buenas tardes, nos encontramos hoy con Susana Bañasco, ella es de Uruguay, es enfermera y nos va a contar hoy su historia de perseverancia. Susana, ¿por qué decidiste ser enfermera? Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos y muchas gracias por tu invitación. Fue realmente vocacional. De niña me gustaba entrar a los sanatorios. Eh, Eso que generalmente le desagrada a muchos, que viste que hay mucho olor a remedios y todo eso. No, a mí me encantaba. Era como que me llenaba los pulmones. Y yo siempre de niña dije, cuando me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, yo decía, Sí, quiero ser tres cosas: maestra, doctora y madre, en esa inocencia, ¿no? De ser niña. Y sí, bueno, fui madre. En lugar de ser doctora, preferí la enfermería. Cuando vi que era más directo la convivencia con el paciente, el trato con el paciente, era como más, no era tanto solo la patología, sino también la vida del paciente. Entonces me fui más por ese lado. Y bueno, después el destino me fue llevando bueno, a decidir estudiar enfermería porque eh, fui haciendo varias cosas. Empecé mi primer trabajo sin querer en una mutualista y ahí como que esas señales se potenciaron. Y ahí como que sí, dije, sí, yo tengo que estudiar enfermería. Y perdón, no entendí. ¿Su primer trabajo fue en una qué? en una mutualista. Una mutualista es un centro de salud. Ah, ok, Ahí comencé ahí, que fue como una señal del destino, ¿no? Digo, que podría haber sido en muchos lados. Yo en realidad en ese momento estaba buscando un sí. trabajo administrativo para comenzar a trabajar, era muy jovencita, y bueno, el destino me puso ahí y yo creo que fue puntapié para todo lo que vino después. Entonces, cuéntanos cómo fueron esas primeras experiencias como enfermera o por qué lado de la enfermería te fuiste, porque hay ramas dentro de la enfermería. Sí, eso también fue muy, como muy loco, se podría decir, porque también el destino me fue llevando hacia esa especialidad. Yo cuando decidí estudiar enfermería, era enfermería en general. El mismo trabajo, la misma institución donde yo empecé a trabajar, me fue llevando también por caminos que, por ejemplo, empecé a trabajar en la emergencia. Me di cuenta de que me gustaba mucho porque justamente no era rutinario. Yo en mi vida diaria común no me gusta la rutina. Y ahí yo veía que era, no solo que no era rutinario, sino que estabas todo el tiempo aprendiendo. Y eso era, cada día era un mundo nuevo. Y eso a mí me fascinaba. Y en paralelo, con otro compañero que él ideó un sistema de internación domiciliaria, que me invitó a participar de él, también me quedó gustando muchísimo la internación domiciliaria, porque ahí también yo podía abocar todo eso que yo sentía de ese trato directo con el paciente. O sea, las dos áreas me fascinaban. Y por mucho tiempo estuve haciendo las dos. Después un día tuve que obviamente decidirme por una porque no me daban las horas para cumplir con todo. Y me decidí con mucha indecisión, pero me decidí por la internación domiciliaria porque ahí yo había encontrado mi especialidad, que era cuidados paliativos. Para el que no sabe, digo, está enfocado en pacientes con patologías irreversibles. ¿Ah? No, no siempre son graves, pero son irreversibles. Hay muchas patologías que vienen y vienen para quedarse, ¿no? Que tú tienes que convivir el resto de tu vida con esa patología. Y bueno, empecé por ahí. Mis dos primeros pacientes fueron los que me marcaron ese destino. Y bueno, y seguí toda mi trayectoria y mi profesión por ese camino, que no me arrepiento en lo más mínimo, porque no solo aprendí mucho sobre las patologías, sobre esa especialidad, aprendí muchísimo sobre la vida. Y eso creo que es lo que más rescato de todo eso. Pensaría yo que es un trabajo que hay que estar como muy fuerte emocionalmente para que no le afecte a uno. ¿Te consideras fuerte emocionalmente? Yo creo que, no sé si fuerte o no, creo que aprendes a manejar las emociones. Yo entraba a un domicilio y yo automáticamente mi vida, independientemente de cómo estuviera, la dejaba atrás. Porque todos los días son diferentes y yo podía tener un mal día. Yo no permitía que ese mal día me permitiera disminuir mi atención hacia el paciente o lo que yo estuviera haciendo.
Para mí mi prioridad en el momento que entraba al domicilio era solamente el paciente y su familia. Me pasó incluso cuando estudiaba y hacía las prácticas en los hospitales. Yo iba muy cansada, con pocas horas de dormir, y yo entraba ahí y era como que me venía una energía, no me preguntes de dónde, y eso fue lo que me sostuvo, ¿no? Muchas veces tuve que contener mis lágrimas. No quiere decir que después no lo hiciera. Yo después en algún momento también lloraba o me ponía mal o me iba preocupada a mi casa. Cuando llegabas a la casa, te desconectabas también, digamos ya como madre y esposa, pues ya con tu hogar te desconectabas del paciente. O sea, ¿lograbas lo mismo que cuando llegabas allá o no? ¿O estabas Creo, pensando en que- eso? creo que lo que haces es aprender a manejarlo. Creo que nunca te desconectas de ninguno de los dos lados. Ni en el domicilio me desconectaba al 100% de mi vida privada, o de mis hijos, lo que fuera. Y tampoco en mi casa me desconectaba Sí. al 100% de mi tarea, porque yo no era que hice la guardia, atendí al paciente, le di la medicación y ya está. Yo me llevaba eso conmigo. Para mí era pensar en el otro día, en cómo estaría, cómo habría descansado, si precisaban algo. Yo no, justamente en los domicilios manejas mucho el tema del celular y yo solía darles mi teléfono a los pacientes y a los familiares. Porque después que terminaba el horario de guardia, ellos podían llamar a la urgencia, pero a veces son dudas o son momentos que solo con preguntarme yo podía sostenerlo, o podía aconsejarlos, o podía, y que vos estés en esa situación y tengas esa persona que es como un manotazo de ahogado, muchas veces pude sostener, pude resolver, pude acompañar, y eso también en cierta forma me lo llevaba para mi casa. Tuve la suerte de que en mi casa lo entendieron, tanto mis hijos como mi pareja, mi esposo, ellos siempre entendieron y lo respetaron. Entonces yo pude manejar las dos situaciones. ¿Hay algún paciente que te marcó que nunca te pudiste olvidar de él? Es una pregunta profunda. Yo creo que todos y cada uno de ellos dejaron un pedacito en mí. Independientemente de la gravedad o no, de la situación que haya surgido en ese momento, es como que, además de una enseñanza, ¿no? Cada uno de ellos me enseñó algo, que Sí. eso lo atesoro, digo, porque es un aprendizaje de vida. Todos sabemos que la época de la pandemia fue una época muy difícil, donde el personal médico tuvo que trabajar muy duro. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti. Sí, como tú decís, fue una experiencia muy, muy dura, muy fuerte y muy impredecible, porque no sabíamos, íbamos aprendiendo día a día con la información que nos llegaba, con Sí. lo que nos indicaban, y bueno, y ahí lo íbamos llevando como podíamos. Teníamos ahí sí, teníamos que manejar muchas emociones, porque en el medio de ese caos y de tú mantenerte firme, pero también surgían cosas a tu alrededor, en tu entorno, con amistades, con tu familia. Fue muy difícil, el primer año fue muy intenso, el segundo año marcó un antes y un después en mi vida y en mi profesión. Sí, yo justamente a raíz de eso me contagié con un paciente de COVID. Fue un COVID muy fuerte, pero que yo pensaba que era, bueno, transitarlo, ¿no? También estaba ahí, era una patología desconocida y a todos les daba diferente. Sí. Comencé con unos síntomas, fue un poco serio, me tuvieron que ingresar unos días al sanatorio por una posible trombosis y cuando me estabilizaron volví a mi domicilio. Y cuando volví a mi domicilio, a los 2 días más o menos, comenzó un dolor muy, muy fuerte de cabeza, que no es el dolor fuerte común, y sufrí una ACV. Y ahí realmente fue mi antes y mi después definitivo. Fue, fue como cuando cuando te tropezás y no terminás de caer. Bueno, así empezaron los episodios en ese transcurso de esa locura de que primero el COVID, que después la internación, que después el diagnóstico. Eh, en medio de todo eso ni siquiera eh, pude atenderme enseguida por mis síntomas, como se suele hacer o aconsejar cuando tenés una CD o una sospecha, ¿no? Recurrir inmediatamente al médico. Eso yo no lo pude hacer, primero porque en ese momento no me di cuenta, me fui a dormir y ya me desperté en otro mundo, y después porque solo se atendían urgencias, ¿no? Y era como que era todo mucho, muy caótico. Y después cuando logro ver al neurólogo, porque insistí de que había algo raro en mí, en mi familia más bien me insistió, ahí comienzan los estudios. Y cuando comienzan los estudios, descubren que mis arterias estaban muy tapadas a punto de colapsar.
Entonces se olvidaron del ACV, o sea, pasamos a segundo plano por las secuelas del ACV y nos fuimos derecho y urgente a la intervención, que demoró un poquito más de lo esperado, porque el médico que tenía que hacer esa intervención también tenía COVID y tuvo que esperar a su aislamiento y él incluso, bueno, nos comunicábamos y él me dijo, si en una semana no logro salir de este aislamiento, bueno, buscamos otra solución y te traslado a otra institución, pero tú te tenés que operar ya. Pero bueno, él salió de esa situación y bueno, y me operaron. Pero después de la operación vinieron más secuelas. Y eso, bueno, lo descubrí después, ¿no? Ya en mi casa. Fue ahí un comenzar que no paraba, que seguí como Pero, tropezando, ¿no? ¿en qué consistió la cirugía? La cirugía se hace, antes se hacía a pecho abierto, ahora con los implementos más modernos, por suerte, lo pudieron hacer a través del cuello, que lo realizan del lado que está obstruida la arteria. A mí, en mi caso fue del lado izquierdo. Y por ahí introducen catéteres, donde van, es como un Sí, catéter, claro, pero a su vez también tienen que hacer una cirugía. En mi caso, lo que se hizo fue como cortar y unir, sacar ese pedacito, por decirlo de alguna forma, que estaba obstruido y unir. Me entregaron en un frasquito lo que estaba obstruyendo la arteria, que era una especie de un carocito, que tú lo ves y es chiquito, pero claro, dentro de una arteria es como muy grande, y eso era lo que estaba obstruyendo. sí, Tuve suerte de que fue un ACV isquémico, porque existe el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. El hemorrágico es el que rompe la arteria, la sangre sube de una a la cabeza y no hay más nada que hacer, porque se produce una hemorragia. Y el ACV isquémico sí. se obstruye, se destapa la arteria, pero siempre quedan secuelas, ¿no? Por eso, y ahí dentro del ACV isquémico hay una variante muy grande de secuelas. Que en el caso mío, fue en la parte física no era muy visible, pero sí yo lo notaba y, por ejemplo, perdí la fuerza de la pierna izquierda, perdí fuerza en los brazos Sí. y en las manos. Me costaba hablar. Sí podía hablar, pero era como que eran palabras sueltas. Y solo si vos me preguntabas, sino como que estaba sumamente callada. Y sí tuve la parte de la cara, tenía de este lado de la cara derecho, no, sentía que no la tenía, ¿no? Tenía que a veces hacer esto para ver si tenía la cara. Es una sensación muy fea. Eso hacía que, bueno, o sea, me alteró la motricidad, me alteró el habla, me alteró el equilibrio, eso creo que fue lo que más sentí. Al principio tenía que agarrarme del brazo o agarrarme de la pared porque me iba para el costado, y es algo que no lo dominás. Y bueno, después la parte más compleja fue a nivel neurológico, que es la que no se ve, que fue también gradual ir viendo cuáles eran las secuelas, ¿no? Yo, por ejemplo, me di cuenta, después que me llevaron a hacer unos estudios neurológicos, ahí que yo no entendía nada, mi familia se dio cuenta, obviamente, y me mostraron cuál era la herida en el cerebro y qué era lo que me había afectado. La afectación más grande fue la memoria inmediata. Ellos me explicaron que, por ejemplo, una parte de mi vida, por ejemplo, se borró, yo no la recuerdo, hasta el día de hoy. Después, cuanto más Ah, ¿y atrás, cuánto tiempo? no puedo descifrar bien, porque yo lo que sí sé que es cuanto más atrás, más recuerdo. De repente hay una fracción de años que me mencionan cosas que yo no las recuerdo. E incluso eso a veces me dificulta el presente porque se me mezcla un poco, aprendí a manejarlo. Y la memoria inmediata, que fue lo Sí, que más tuve que trabajar en la terapia, era que tú me decías algo y yo a los 5 minutos ya te volví a preguntar lo mismo o no recordaba lo que me habías dicho. Hoy en día, si te pongo un ejemplo para que se entienda, yo escucho un audio, ¿no? Del teléfono que es muy largo y yo quiero sí, responderlo. Yo tengo que o volverlo a escuchar y prestar más atención, concentrarme más, o tengo un cuaderno a mano, una libreta a mano y escribo dos, tres palabras sueltas de esos temas que me está hablando esa persona. Y ahí yo puedo enviar el mensaje y responder.
Si no, lo tengo que hacer por escrito. Cuando dices aprendí a manejarlo, es eso, esas estrategias. Esas estrategias, porque unas me las enseñaron en la terapia, que al principio me costó muchísimo, porque yo quería, siempre decía, yo esto lo hacía así, yo esto lo hacía así, yo quería volver a hacer exactamente lo mismo de la misma forma. Cuando la terapeuta me explicó, no, así no avanzás, olvídate de la que fuiste, tú sos esta ahora y con estas herramientas te tenés que empezar a manejar. Y bueno, y así empecé como a avanzar muy, muy lentamente. Ahí fue como que lo entendí un poco más. Y bueno, y algunas cosas con la terapia y con las estrategias que me enseñaban y otras las inventé yo. Las inventaba en ese instinto de supervivencia, ¿no? De que yo decía, yo no me quiero quedar así. El primer estudio Sí, neurológico, yo salí del estudio muy contenta, diciéndole a mi esposo, contesté todo bien. Y no, yo había contestado todo sí. mal. Claro, mira, ellos no te dicen en el momento, me había trasladado en el tiempo. En ese momento mis hijos tenían otra edad, yo tenía otra edad, o sea, contesté todo diferente a lo que realmente era en el presente. Y bueno, y ahí empezó un camino muy largo, que me llevó más de 3 años, que fue muy gradual, donde fui agarrándome de lo que podía, como podía, insistiendo. No voy a mentir, más de una vez sentí que no podía más y que hasta ahí había llegado y después volví a insistir y seguía un poquito más. Desde que te dio, ya no pudiste volver a trabajar. O en este momento trabajas. No, en realidad yo lo que hice por un tiempo, mientras estaba con esa recuperación, más bien los últimos años, yo tenía una empresa. O sea, yo un día yendo a la neuróloga, diciéndole, entonces nunca voy a poder trabajar porque no tenía autorizado a trabajar, obviamente. Ella me dijo, mira, yo te puedo poner un ejemplo. Ella había tenido un paciente que era odontólogo, que le había pasado exactamente lo mismo, y comenzó, como era en un consultorio con un odontólogo, comenzó como asistente, ¿no? Para hacer funcionar un poco el cerebro. Y después trabajó con Sí, acompañante. Entonces yo dije, bueno, voy a intentarlo, porque ¿qué pasa? Yo al trabajar con una empresa, yo tenía una empresa, entonces yo podía tener empleados, incluso en el primer periodo que estuve certificada y que no entendía nada, bueno, estaba mi socio a cargo y los empleados que tenía. Entonces eso siguió funcionando. Entonces yo lo que hice fue, digo, bueno, voy a ir con una de las personas que iba a domicilio como asistente, ¿no? La tarea la hacía ella y yo colaboraba. Y eso me iba sí. ayudando a hacer funcionar el cerebro, porque el cerebro lo tenés que adiestrar. Fue muy duro encontrarme con esa realidad. Era lentitud, era no entender, era no retener, era anotar todo el tiempo con anotaciones. Llegaba agotada a mi casa. Las primeras veces llegué llorando, no me reconocía. Pasé de ser hiperactiva y multifunción a ir en cámara lenta y no entender muchas cosas. Pero yo insistía, porque a mí me costó mucho poder volver a leer y poder volver a escribir. Entonces, Ah, tuviste también, que aprender de nuevo. sí, o sea, al principio yo veía, me mostraban un mensaje del teléfono y yo veía todos como como símbolos chinos. Y cuando un día llamé a mi hijo, le dije, cambiame la aplicación del teléfono, porque claro, yo no entendía nada, porque está todo en símbolos chinos. Y él me dijo, no, mamá, está bien. Y ahí fue una Sí. impresión muy fuerte que me llevé. ¿Aprendiste de nuevo o recordaste cómo leer? Yo no sé cómo explicarlo, o sea, aprender, o sea, las letras, tuve que comenzar a ver las letras normales, pero aún así no podía unir las palabras. Como cuando tú aprendes a leer cuando sos niña, que vas vocalizando y vas uniendo esta letra con aquella y empezás a formar una palabra, bueno, así tuve que hacer yo. Y bueno, insistí, dije, no pierdo nada con intentarlo y así comencé. Fue muy, muy, muy lento, muy trabajoso. Hubo días que dejé el libro al lado y dije, no puedo. Y al otro día, tengo que poder y volví a agarrar el libro y así fui avanzando muy lentamente, pero logré volver a leer. ¿Y escribir? Yo noté un día que no sé qué fue a escribir o fui a firmar algo y noté que me costaba agarrar la lapicera por la motricidad de la mano, la falta de fuerza en la mano. Y también me costaba esa motricidad del escribir.
tal cual un niño muy lentamente, uniendo letra con letra, que a veces ni si escribía algo después ni yo misma lo podía leer. Pero me costó lo que es escribir manuscritos, sí, me costó mucho. Así a mano. Escribiste un libro con tu historia. Sí, Entonces, ¿en qué punto empezaste a escribirlo? mi libro en realidad yo lo empecé a escribir mucho antes de que todo esto me pasara. Y también para que la gente entienda sobre la vida, porque yo con eso aprendí mucho sobre la vida. Y yo quería que eso también las demás personas pudieran sentirlo. Y bueno, y así pasó el tiempo, en apuntes, trabajo, y ahí comenzó el tema de que llegó el año de la pandemia, que no pude escribir nada, porque obviamente lo dejé en pausa, y después vino todo esto que me pasó a mí, que me llevó más de 3 años. Entonces dije, bueno, voy a cerrar un capítulo de mi vida. No voy a dejar eso inconcluso, voy a terminar mi libro, porque era una necesidad que tenía de hacerlo, porque sentía que se lo debía a las personas y porque me lo debía a mí. Obviamente que le agregué mi propia experiencia como paciente, y bueno, y ahí fue cuando dije, bueno, ¿y ahora por dónde voy? Me cuesta escribir, me cuesta leer, me cuesta concentrarme. Y bueno, esas casualidades de la vida que encontré un anuncio del programa Tu voz, tu libro, y ahí entré, y bueno, y ahí comenzó un nuevo camino en mí que no lo esperaba. Mi idea era solamente entrar al programa, que me ayudaran a terminar de escribirlo, y nada más. Sí, Y sin embargo, se abrieron una cantidad de puertas y me abrió un mundo que a mí siempre me gustó mucho la escritura. Y se abrió un sí, mundo por dos lados. Por un lado, porque conocí a muchísima gente, porque el libro no solo va a ser acá para mi país, sino para otros países. Conocí otras culturas, otras formas de vida, otras historias, tan o más fuertes que la mía, y uno por eso aprende mucho también. Eso también me ayudaba como terapia. entonces, ¿cuál es el mensaje más importante del libro? Que tú crees que pues, todos percibimos, cuando uno lee algo, todos lo percibimos diferentes, pero como escritora, Sí, el mensaje es entender que las cosas no nos pasan solo a nosotros, entender que hay muchas historias parecidas o peor que las nuestras. Eso creo que es el mensaje principal, que se puede, que nunca te digas no voy a poder, no, inténtalo, porque no hay imposibles sin antes intentarlo. De que quiero que se miren a sí mismos. Uno cuando lee el libro y dice, ah, qué lindo esto o aquello, o quedas pensando en la persona que lo escribió, o lo que le pasó a esa persona, o los testimonios de lo que relata el libro, pero yo quiero que se sí, miren a sí mismos. Empecé a tomar conciencia porque yo también era de las que decía, yo puedo con todo, estoy bien, me siento bien. La vida te da estos golpes que yo estoy acá de milagro. sí, Si bien yo ya había aprendido sobre la vida con mis pacientes, esto me lo reforzó. Y creo que bueno, si la vida me dio esta oportunidad, yo tengo que tomar conciencia. Intentar todos los días hacer algo, por chiquito que sea, pero hacer algo solo por vos. Y lo que tenés que hacer es, te cuesta el momento de aceptarlo. Mientras no lo aceptás es una lucha. Cuando lo aceptás y lo entendés, aprendés a convivir con esa diferencia sin notarla. Te adaptás. Yo uso una cantidad de estrategias que nadie conoce, que nadie se da cuenta, ni siquiera las personas que viven sí. conmigo, ¿no? Lo hago a diario, pero ya lo adapté a mí, es parte de mí y no, ni siquiera lo pienso. Entonces, bueno, es como ver Sí. el vaso medio lleno. Medio lleno. Sí, Susana, te felicito por lo que has logrado, te felicito por haber escrito el libro, por querer dejar, eso va a ser un legado para las demás personas que lo vamos a leer. Lo más importante que me queda de esta conversación es lo que dijiste de las estrategias y de ajustarse a las diferentes circunstancias. Yo creo que te ha funcionado. Yo te veo totalmente normal, pues no te conocía antes, pero veo que te desenvuelves normal. O sea, lo que dijiste, la gente alrededor no se da cuenta, eh, porque uno no lo ve, no sabe el esfuerzo que hay detrás de eso para llegar a tener esta conversación, digamos, en este momento, haber escrito el libro, o sea, todo lo que has hecho. Entonces, es una historia de perseverancia. Sí, muchas gracias. En realidad, sí, tú decís, por ejemplo, que no se nota y, por ejemplo, yo voy en la calle
y nadie sabe todo lo que yo estoy haciendo para no toparme con la gente, para no pegarle a algo que está ahí y no lo veo. Porque, por ejemplo, no sé si no Sí, creo que no lo mencioné, yo perdí la visión del ojo derecho y eso es irreversible, pero no solo perdí la visión, sino que esa zona del cerebro quedó también afectada una parte neurológica que hace que yo vea todo diferente. Por eso a mí me cuesta más el caminar entre la gente, me cuesta más los movimientos, si yo muevo la cabeza, se me mezclan las imágenes. Entonces yo uso estrategias para que todo eso no me afecte y poder llevar la vida lo más normal posible. eso es muy importante porque podías estar acostada en una cama deprimida y decidiste seguir adelante, ajustarte y sacar lo mejor de ti. Era eso o quedarme renegando de lo que me había pasado. Y no hay que quedarse, hay que insistir. Bueno, entonces muchas gracias por ese testimonio. Sé que le va a ayudar a mucha gente. ¿Cuál es el nombre del libro? El nombre del libro es Nunca digas, nunca jamás. Es como nunca creas que no te va a pasar y nunca creas que no vas a poder. Te deseo mucha suerte con el libro. No, la agradecida soy yo. Espero que a las personas les pueda llegar ese mensaje de vida.